Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo el Silencio, a un podcast de Ángel Blau. Hoy tenemos con nosotros a Sonia Ricondo y Hola, te dejo que te presentes. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme y sobre todo por crear estos espacios donde creo que podemos aprender todos, ¿no? Y que pueden resultar muy útiles para mucha gente que esté sufriendo, ¿no? por desgracia, ciertos episodios, y también incluso para los profesionales para que podamos ayudar. Así que muchas gracias por invitarme. Yo pues me llamo Sonia Ricondo, soy abogada y trabajo en temas de violencia, sobre todo atención a la mujer y a los niños y niñas que han podido sufrir violencia sexual. Vale, ok. ¿Qué te lleva a especializarte un poco en estos ámbitos? Pues curiosamente me lleva, yo, bueno, empecé la carrera y bueno, en la carrera de Derecho, que ya sabemos todos que no es una carrera pues muy divertida, pero bueno, en la carrera de Derecho ya a mí me interesaban bastante los temas, sobre todo del ámbito social, ¿no? El poder también conectar pues con gente, poder ayudar a gente que estuviera pues en alguna situación, ¿no? Donde los podamos ayudar. Entonces a mí me movía mucho eso y vi que sobre todo, bueno, durante la carrera, ¿no? Pues sí que me empezó a interesar mucho los temas de violencia de género, porque yo bueno, militaba en otros espacios, ¿no? Donde también pues conocía casos o intentábamos ayudar en casos de violencia de género o que alguna mujer habría sufrido alguna situación. Y lo que me llevó a ello fue que precisamente vi que en la carrera de Derecho, en toda la carrera de Derecho, no había ninguna asignatura, ni había ninguna optativa ni nada, ¿no? que tratara los temas de violencia, no solo de violencia contra los niños o niñas, no había nada en el marco de la violencia de género, no sé, bueno, de hecho yo creo que en ninguna clase se me llegó a hablar, ¿no? de este tipo de violencia. Y me empezó a interesar mucho por eso. Bueno, de hecho empecé a preguntar que por qué no se hacían optativas, o sea, fui un poquito pesada en la carrera. ¿Cómo hay que hacer? Picar piedra a veces. Es que no había ni siquiera una optativa, ¿no? que dedicaran y que fuera 2 créditos a esto. Me sorprendió muchísimo, porque además luego, de hecho, cuando ya te lanzas al mundo judicial, ves que hay muchísimas situaciones así y que de hecho hay unos juzgados especializados en esto, ¿no? Y que cómo podía ser que no hubiera nada en la carrera. Y no solo que no había nada en concreto en la carrera, sino que es que además tampoco había una perspectiva ni de género ni de infancia, ¿no? En las asignaturas, es decir, asignaturas que igual no eran especializadas de violencia, pero eran pues sobre el Código Penal o sobre ciertos delitos, que tampoco había, ¿no? esta perspectiva para aplicarla. Y un poco fue aquí, hice el trabajo de final de grado sobre temas de violencia y entonces pues por aquí fui un poquito. Qué guay. Qué guay. Qué interesante esto de que no haya asignaturas. Como tú dices, ¿no? Choca mucho que haya unos juzgados específicos, ¿no? Pero ninguna asignatura. Exacto, ninguna asignatura específica, que eso fue lo que más me sorprendió. Además, estamos hablando, yo soy un poquito joven, entonces estamos hablando, o sea, no es que hice la carrera hace 40 años, sino que hice la carrera, pues, bueno, un poquito más reciente, ¿no? Hace 10 años o así, y ya se estaba hablando de la violencia de género, quiero decir, no era algo nuevo, y sorprende, ¿no? que en la carrera no hubiera esto y que tampoco hubiera una mirada, ¿no? Ni de perspectiva de género, ni de perspectiva social, ni perspectiva de la infancia, por supuesto. Sí, sí. Sí que es cierto que muchas veces se tiene como del derecho todo este tema o esa visión, ¿no? De que es algo como muy imparcial y aséptico, y como que las visiones más políticas, como es una perspectiva de género, una perspectiva feminista o hacia la infancia, como que se rechazan mucho, o es la impresión que yo tengo, ¿no? ¿Cómo lo vives tú como abogada esta...? Totalmente. Es que yo creo que hay una confusión, ¿no? Entre en parte de la sociedad, o bueno, parte de la sociedad que quiere hacer creer que existe esta confusión entre que lo feminista o a lo que quieres incorporar, ¿no? Una perspectiva de infancia, una perspectiva de género, perspectivas incluso pues, de raza, etcétera, ¿no? O sea, perspectivas básicas de derechos humanos. Hay cierta parte de la sociedad o parte de la agenda política que ha querido ver eso como algo radical, ¿no? Es decir, la perspectiva de género, la perspectiva en infancia, la perspectiva social es algo radical. Cuando al final precisamente es eso, es garantizar, ¿no? ciertos derechos de personas pues que por su situación o por lo que sea, pues están más vulnerabilizados o han vivido una sociedad, han vivido una situación de violencia que eso les vulnerabiliza, ¿no? también. Entonces, sorprende que todo esto, ¿no? la mirada feminista o la mirada de género, la mirada
es como algo que se ve peligroso, que se ve que desafía, que ataca, ¿no? Y todo lo contrario, al final lo que estamos pidiendo es que se garanticen ciertos derechos, que en este caso, como es el caso de Ángel Blau, que se garanticen los derechos de los niños y las niñas. Algo muy básico, pero ciertamente se ve como algo peligroso, ¿no? Al final, también yo creo que por eso decía tanto que está en la agenda política, porque al final lo que intentan ciertos sectores, ¿no? Menos progresistas, es que cuando se avanzan derechos, pues intentar que no, que se retroceda, ¿no? Y precisamente yo creo que cuando, pues en el marco de la violencia de género o en la violencia contra los niños, se ha intentado marcar terreno y ganar, ¿no? En derechos, pues nos encontramos con los que lo quieren destruir o que precisamente no lo podamos ganar, ¿no? Sí, sí, totalmente. También cuando te desarrollas o desarrollas tu profesión en un ambiente, ¿no?, más feminista, más con conciencia de estas opresiones y de estas problemáticas, ¿no?, también choca mucho luego ver el paradigma de fuera, ¿no? De yo a veces, pues, hablar de mi profesión o atender sobre violencia de género y que lo primero que te vengan es con denuncias falsas o con algo así, ¿no? A veces a mí me sigue chocando que haya tanta distancia entre la realidad que se ve desde dentro, tanto del abuso infantil como de la violencia de género, como este paradigma que se tiene sobre lo que pasa, ¿no? Claro, yo creo que sí, ese choque de realidades es totalmente, al final, yo creo, y sobre todo enfocado en la violencia que sufren los niños y las niñas, en muchos sectores yo creo que sí que es porque no se quieren dejar, ¿no?, avanzar a los derechos de las mujeres o a los derechos de las niñas y los niños, pero en parte de la sociedad también es no querer ver una realidad que ocurre, ¿no? Al final, el querer verlo significa tener que asumir que en tu familia haya podido pasar, que tus amigos también hayan podido, ¿no?, agredir, familiares, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay una parte de la sociedad que le es más fácil creer que esto no pasa, ¿no?, o que pasa muy poquito, que no creer que parte de tu entorno lo ha podido hacer, ¿no? Sí, me llevo por ahí también el tema de las denuncias falsas, ¿no?, porque da mucho confort creer que vives en un sistema judicial perfecto, que funciona con un reloj y que no se equivoca nunca, o que nunca hay una sentencia que a lo mejor tú no consideres justa o lo que sea, ¿no?, y que cuando no hay una condena es una denuncia falsa. Entonces creo que también desde esa protección viene mucho ese discurso. Claro. Es mucho más cómodo creer que si a ti te pasa algo en algún momento va a ser... Sí, y creer en ciertos, ¿no? Porque el tema de lo de las denuncias falsas o los motivos que hay detrás de la denuncia, que esto, ¿no?, siempre ha sido una construcción que a mí me choca, porque al final yo siempre digo, la verdad que si acompañaran a un niño o a una niña por un proceso judicial, todo el mundo vería que no pueden existir las denuncias falsas, porque realmente es un periplo muy complicado el terreno judicial. Entonces, creer que alguien lo ha querido hacer por un motivo de enemistad o por un motivo económico o no, las invenciones que hay detrás de las denuncias falsas, es realmente muy sorprendente, porque precisamente el procedimiento judicial es un camino muy complicado e incluso, muy duro emocionalmente. Entonces, creer que alguien, ¿no?, o hacer creer, o expandir este bulo de las denuncias falsas, es realmente no conocer la realidad jurídica, porque es algo de mucho tiempo y muy duro. Sí, totalmente. Dentro de conocer esta realidad jurídica, sí que muchos, pues, es un gran desconocido, ¿no?, el qué pasa cuando se hace un descubrimiento de un abuso sexual infantil, pues de un niño cercano en tu familia o como sea. ¿Cuál es el proceso judicial que se lleva a cabo cuando se hace este descubrimiento? Claro, aquí las recomendaciones jurídicas que siempre hay es que cuando un niño o una niña, ¿no?, haya revelado alguna situación, primero saber el espacio donde lo ha revelado. Por ejemplo, a veces se produce en la familia, pero muchas veces, claro, los niños pasan mucho tiempo en el colegio. Por ejemplo, se puede producir en el colegio, en un espacio de ocio, tiempo libre, ¿no? Al final puede ser en muchos espacios. Pues esta persona adulta, que es quien está recibiendo esta revelación, o a veces igual no es una revelación directa, sino
sino que son ciertas sintomatologías de, ostras, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está queriendo decir? En primer lugar, sobre todo, tanto sea familia o sea alguna persona que está a cargo de esta criatura, ponerse en manos de expertas. Es decir, existen muchísimas entidades, bueno, tampoco tantísimas, ojalá existieran muchas más, pero como vosotros, que hace tiempo que trabaja, ¿no?, de forma especializada en esto, por lo tanto, ponernos en manos de especialistas y personas que sepan realmente cómo funciona el circuito. Entonces, en el caso que evidentemente es una situación que esté pasando todavía o que haya riesgo de que vuelva a pasar, o incluso que haya alguna posible lesión física o psíquica, lo primero, contactar e irnos directamente al hospital más cercano. Normalmente ya en el propio circuito de niños y niñas, ¿no? Hay algunos centros de referencia, pues aquí en Barcelona, por ejemplo, hay algunos centros de referencia médicos, etcétera, pero bueno, intentar averiguar cuál sería el centro de referencia y a partir de aquí ya se activaría todo el circuito. Luego, evidentemente, pues activará el procedimiento judicial, etcétera, pero y sobre todo, que es lo que recomiendan siempre los psicólogos y las psicólogas especializadas en infancia, no tocar el relato, es decir, cuando nos están revelando una situación, intentar no hacer preguntas, también lo que suelen recomendarnos, intentar no alterarse, porque también depende de cómo actúes tú ¿no?, o cómo reacciones el niño o la niña, pues también puede ser que se cierre en banda, ¿no?, depende de cómo vea tu reacción. Entonces, intentar no tocar el relato, recoger, escuchar. Sí que, por ejemplo, si nos dice varias cosas, intentar apuntarlo, porque luego a veces de los nervios no nos acordamos de la literalidad y eso es súper importante de cara al juzgado, ¿no?, que cómo lo dijeron, en qué estado estaban cuando lo dijeron. Entonces, recoger todo esto, que será importante luego en el procedimiento. Ok. Vale. Y bueno, esto supongo que entra un poco lo que se llama preservar el testimonio del menor, ¿no? Sí que bueno, sí que hay varias asociaciones, creo que ahora mismo en Barcelona también está el Barnahus, que también se encarga de todo esto, ¿no? Exacto. Para pues poder recoger eso, ver que no se ha manipulado, que no se han introducido pues frases o palabras de personas adultas, etcétera. Y una vez tienes un poco ese testimonio, ¿vale?, ya tienes la revelación, han pasado por manos de profesionales y pues eres una madre que quiere denunciar porque han agredido a su criatura. ¿Cómo funciona el proceso jurídico, el proceso judicial? Claro, ahora sí que es importante el elemento que has introducido, que dentro del circuito que teníamos hasta ahora, ¿no?, de atención a los niños y niñas que han sufrido algún episodio así, se han creado recientemente, ¿no?, y están todavía pues un poquito, ¿no?, en marcha, en trabajo, porque al final es algo también, ¿no?, una estructura muy grande. Se han puesto en marcha los Barnahus, que son centros de atención a niños y niñas que han sufrido algún tipo de violencia sexual, que en principio lo que intentan es que todo se vaya a poder trabajar desde ese centro. Es decir, nosotros ahora cuando poníamos una denuncia y se activaba todo el circuito, pues el niño tenía que ir al juzgado a declarar. Luego, cuando tenía que ir al médico, tenía que ir al hospital, a comisaría, a poner la denuncia. Entonces, todo lo que se intentará es centralizarlo en un mismo centro, en estos centros que se llaman Barnahus, y allí activar todo el circuito. Entonces, en cuanto el familiar que hubiera recibido esta noticia se ponga en contacto con atención a la infancia, que es quien activará como todo este circuito, desde el Barnahus también, ¿no?, le irán guiando un poquito a todos los pasos que tenga que hacer. Entonces, lo primero será poner la denuncia en una comisaría, que seguramente vendrían los Mossos a ponerla en el propio centro de Barnahus, y luego a partir de aquí pues se producirán una serie de declaraciones. Aquí hay la peculiaridad de que, porque cuando son en adultos irían a declarar a un juzgado, ¿no?, con normalidad, pero aquí hay la peculiaridad de que al ser menores se intentará hacer de una manera un poquito más amable, ¿vale?, dentro de lo que se pueda. Entonces, esta declaración de los menores se hará probablemente en el Barnahus, y ya está en funcionamiento, y con unos psicólogos especializados, ya tanto en atención a la infancia como también en violencia sexual, ¿vale? Unos psicólogos del equipo de técnico penal. Entonces, intentarán, claro, no hacer la declaración delante del juez directamente o de la jueza, sino que será a través de estos psicólogos. Vale. Se tomará declaración que se grabará para evitar que este menor tenga que ir al día del juicio a exponerlo. Es decir, esta primera declaración del menor se grabará, se preservará y esto se reproducirá al día del juicio, para que así el menor no tenga que ir, aunque sea un poquito más mayor. Vale. Sí que es cierto que, claro,
o sea, yo no soy una menor, pero los procesos judiciales es algo que impone, ¿no? Un juicio es algo que para las personas que no son abogadas, ¿no? Porque también tú ya estás un poco más en el día a día, ¿no? Pero sí es algo que impone mucho, ¿no? Si tú tuvieras esta varita mágica de poder aplicar cambios, ¿qué crees que podrían hacerse para hacer estos espacios más amables, ¿no? Y menos revictimizantes, ¿no? Al final para, bueno, para todo el mundo, pero en este caso para los menores. Yo creo que, claro, es un paso, ¿no? La creación de los Barnahus precisamente es un paso que quiere evitar pues esta revictimización que bien apuntas y que pasa y que vemos cada día, desgraciadamente, en los juzgados. Yo creo que, claro, aquí siempre incipimos una cosa y parecemos muy pesados, pero yo creo que al final, aparte de, evidentemente, crear circuitos, ¿no? y centros donde funcionen desde una perspectiva, como decíamos al principio, pues tanto de género como social, como de infancia, al final los propios operadores jurídicos tienen que estar formados en lo mismo, porque si creamos un centro, pero después cuando nos vamos al juzgado nos encontramos, ¿no? Pues eso, operadores jurídicos que siguen sin tener ningún tipo de perspectiva, ni saben, ¿no?, cómo tratar las víctimas, ni saben entender un proceso, cómo funciona un proceso traumático, cómo funciona, ¿no?, la violencia sexual, nos volvemos a encontrar con el mismo tope del sistema, ¿no? Entonces, yo creo que está muy bien crear estos centros especializados, pero la especialización tiene que ser transversal y nos lo tenemos que encontrar, ¿no? Desde la primera tramitadora que te encuentras en el juzgado que te dirige la palabra y te pide el DNI, hasta el juez, evidentemente, ¿no?, que es quien tiene que juzgar esta situación, el fiscal que también te tiene que hacer preguntas, es decir, en todo el proceso hacerlo pues lo más amable, humano y con perspectiva posible, dentro de lo que es el sistema, que sabemos que es difícil. Sí, sí que es verdad que, claro, hablamos de esta especialización, ¿no? Pero claro, al final es 1 de cada 5 niños. Entonces, ¿cuánto es de ser súper especializado, ¿no? Porque especializado es como también hablar de casos únicos o de casos más rebuscados, pero cuando hablas del 1 de cada 5 niños, es como, joder, ¿cuánto es una especialización y cuánto es un requisito común que pedirle a una persona que se va a encontrar con un caso de estos, por pura estadística y puras cifras, con 1, con 2, con 3 o con los que haga falta? Totalmente, totalmente. Por eso yo creo que bueno, primero que eso, que tiene que ser transversal, ¿no? Porque siempre estamos, vamos a poner un centro especializado. Bueno, pero si el centro especializado, que es lo que se tiene que hacer también, pero luego si después sale de este sistema, ¿no?, y se mete en el que es el sistema judicial y nos encontramos lo mismo, y además muchas veces incidimos en la formación y en la sensibilización, que yo creo que es lo que se tiene que hacer en estos casos, pero también a veces es un tema de al final de una perspectiva humana, que yo creo que es lo que le falta también a la justicia, de entender que la gente está pasando por procesos muy duros, que son humanos, porque a veces en el juzgado se nos olvida, ¿no?, que estamos tratando con personas, y que no, porque a veces se creen que estamos hablando de expedientes y no, son personas y personas que les ha pasado en situaciones muy complicadas, y yo creo que es casi más sencillo que decir todo el mundo tiene que estar especializado, ¿no? Es que todo el mundo tiene que saber tratar cuando entra un tema así o cualquier otro que también tenga un proceso traumático. O sea, sí. Totalmente. Pero sí, es complicado. Y aparte de la formación, al final yo creo que, claro, nosotros llevamos muchísimo tiempo diciendo formación, pero al final muchas veces a la formación te viene la gente que ya está formada o sensibilizada, ¿no? Formación e intención. Exacto. Muchas veces. Intención y requisitos obligatorios. Es decir, si tú estás en un juzgado tienes que estar a la altura de esta situación. Sí, totalmente. Y también una de las cosas que yo, es decir, al no existir unos requisitos o al no existir tal, claro, cuando 1 de cada 5 niños sufre violencia, también hay muchos agresores, ¿no? Y también es como cuánto de este sistema, cuánto de esto también los protege. Entonces también es... Bueno, es que de hecho, al final, un sistema que no responde, un sistema judicial que no responde bien o no responde como tendría que responder o responde tarde, ¿no? Todo lo que hacemos mal, es un sistema que genera un espacio de complicidad hacia los agresores o, ¿no?, las situaciones de agresión, de impunidad.
Es decir, si tú ves que en 4 años no pasa nada, esto le genera mucha frustración a la víctima que ha puesto la denuncia, pero es que le genera un espacio de impunidad a este agresor y a muchos de otros. Porque si a este no le ha pasado nada, pues a mí tampoco, ¿no? Totalmente. Y bueno, y mucha desesperanza también, ¿no? Porque hay familiares que muchas veces tienen muy claro poner la denuncia y hay otros que no, ciertamente desesperanzados por lo que también a veces ¿no? Se ve. Pero bueno, también transmitir que esto es verdad que va cambiando un poquito cada vez más, ¿no? Con estos centros que yo creo que también impregnan de especialización un poquito estas... Sí, sí. Vale. Conociendo sobre las cifras de victimización sexual infantil, muchas de estas agresiones pasan dentro de la propia familia, entornos conocidos y tal. ¿Qué dificultades añade en el proceso cuando es un familiar, un conocido, incluso una figura paterna o materna, en este caso? Sí, yo creo que son casos muy complejos desde la perspectiva más psicológica, ¿no? Bueno, yo no soy psicóloga, pero claro, yo creo que dificultan muchísimo el interponer denuncia. En primer lugar, porque por una cosa muy simple como que puede estar todavía habiendo convivencia. Pues el niño lo ha revelado o la niña o se está exteriorizando esta situación, pero conviven con esta persona y por lo tanto es súper dificultoso. Luego, además, aparte de la convivencia, puede existir una dependencia emocional, ¿no? Porque pues, es un familiar muy cercano, económica, evidentemente, ¿no? Si, por ejemplo, ha sido tu padre y tu madre depende económicamente de esta persona, hay muchas dependencias, ¿no? Aparte de todo lo que le está pasando psicológicamente, ¿no? A este niño que lo acaba de decir. Entonces, yo creo que esto ha añadido con la dificultad que ya supone de por sí poner una denuncia, que nos encontramos con un sistema, como decíamos antes, ¿no? Que responde tarde, que muchas veces responde mal, porque en muchas ocasiones se dice, bueno, pues siempre cuando un menor ha sufrido una situación así se tiene que poner denuncia, ¿no? Incluso los profesionales tenemos la obligación, cuando sabemos de una situación contra un menor, que tenemos que poner una denuncia. Esto lo tienen que hacer los colegios, los SPLAIs, en muchos lugares. Pero luego cuando ves que la tienes que poner y que el sistema no responde, ¿no? Porque, bueno, la tienes que poner y se la estoy poniendo a un familiar que resulta que convivo con él y no tengo dónde irme a vivir o no tengo con quién, ¿no? Etcétera. Entonces, yo creo que la carga mental y psicológica de denunciar a una persona cercana es muy difícil. Luego también es difícil las preguntas que nos encontramos en el juzgado de por qué no lo dijiste antes, por qué no lo paraste, por qué no se lo dijiste a tu madre antes, ¿no? Claro, son situaciones que además en general no se ha producido ninguna violencia, casi a veces ni intimidación, porque claro, ¿no? Igual es tu hermano mayor, igual es tu tío mayor, igual es... entonces, muchas veces no hay ni situaciones de violencia. Sí, que muchas veces estas violencias sexuales están camufladas a través de juego, a través de cosquillas, a través de incluso cuidados, entonces también es difícil detectarlas como violencia. Exacto, detectarlas tú como que las has vivido como violencia y encima luego el juzgado incluso, ¿no? A veces ni las detecta tampoco como violencia o las cuestiona, ¿no? Entonces nos encontramos con esta dificultad y luego evidentemente que estamos en un sistema muy punitivo, ¿no? Porque tenemos un código penal que pues cuando se castigan este tipo de conductas, pues tiene son unos delitos y tiene unas penas. Y esto también a veces, que sin entrar en el debate si más penas, menos penas, etcétera, esto también es una carga para la víctima. Quita la autonomía. En el momento en el que se pone esa denuncia, ya está. O sea, yo tengo que poner esta denuncia y una vez esto está puesto, sale de mis manos lo que va a pasar después, ¿no? Entonces yo también lo vivo un poco desde ya no más o menos, sino se pierde esa escucha y se pierde esto. Y muchas veces yo me lo he encontrado de muchas personas que precisamente no ponen la denuncia porque perderán ese control, ¿no? Ese control de yo cuando lo ponga en conocimiento, ¿no? O incluso antes de ponerlo en conocimiento a algún niño o alguna niña de los familiares, no lo quiero contar porque yo sé que ahora se va a desencadenar algo que yo no controlaré, ¿no? Y ese miedo es normal. Y además ese miedo
también sobre todo, por ejemplo, en menores, pero que son ya más adolescentes y tienen cierta autonomía, ¿no?, a la hora de explicarlo o a la hora de pedir ayuda, es muy difícil pedirle ciertos delitos a tu padre, a tu hermano, ¿no? Es decir, esa carga que a veces sienten y a veces no, que también es lícito lo que sientan o lo que no, pero bueno, llevar esa carga, y además es una carga que muchos agresores utilizan, ¿no?, para manipular y para decir, es que me vas a pedir prisión, es que me estás pidiendo que me metan en la cárcel, ¿no? Y al final bueno, yo estoy utilizando un sistema y el sistema responde, ¿no? Al final no depende de ellos, pero llevar esa carga muchas veces es difícil. Sí, sobre todo para un niño, que al final es lo que a veces se olvida, ¿no?, de que ya es difícil para las personas adultas cuando hay que denunciar algún delito, pues de cualquier violencia o no violencia que se lleve por parte de un familiar cercano, ¿no? Pero claro, también estamos hablando de poner esa responsabilidad en los niños y la necesidad de saber acogerlo y de saber acompañar esto y de poder, desde los propios juzgados y desde el propio sistema, poder acompañar esa culpa, poder acompañar el situar la responsabilidad donde toca, de todo lo que está pasando. Totalmente. Sí. Y es que además, bueno, yo en casos ahora que estoy pensando de forma más particular así, donde pues eso se ha producido pues por un primo, por un tío, etcétera. Claro, hay familias que se rompen, evidentemente, ¿no?, con estas situaciones cuando hay una revelación así. Entonces, la culpa, que seguramente esto en algún episodio habrá salido, ¿no?, el tema de la culpa, la culpa de yo he roto la familia y para nada, evidentemente, ¿no? El menor no es el culpable, está claro, pero, ostras, lidiar con esta culpa es muy difícil. Sí, totalmente. Y esta culpa a veces la reproduce el sistema, que ese es el problema, porque dices, bueno, no solo es que yo me lo estoy repitiendo cada día, ¿no?, de yo he roto la familia, yo tal, sino que es que además llego al juzgado y depende de quién, ¿no?, de quién hable contigo, esto también lo reproduce. Sí, sí, totalmente. Una pregunta que las personas que trabajamos con temas de violencia oímos mucho, el por qué no lo dijiste antes. Ostras, ya solo en esa pregunta, ¿creas tanta culpa o ya no la creas, sino que sostienes y alimentas una culpa que ya existe de por qué no lo has dicho antes? Bueno, es que hay tantos mecanismos detrás para que un niño que ha sufrido abusos no los diga antes, que hacer esa pregunta es tan redundante y tan habitual. Sí. Totalmente. Y además, yo creo que no son conscientes en el sistema judicial muchas veces, o no somos conscientes, a veces me incluyo, porque seguro que hacemos también cosas mal, ¿no?, y reproducimos cosas mal, pero no somos conscientes de eso, del impacto que puede tener hacer según qué cuestiones, ¿no? Yo tuve, por ejemplo, en un caso que se la culpabilizó porque la menor pues había consumido voluntariamente alcohol, y según pues una persona que del sistema judicial pues le dijo off the record, o sea, se lo dijo sin el micro, pero le dije, bueno, pues otro día vete con más cuidado, ¿no?, cuando hayas bebido, porque mira que te pueden pasar estas cosas feas. Y pues justo esto que le dijo fue motivo de muchas terapias. O sea, es decir, fue una cosa que tuvo muy presente en muchísimas sesiones. Sí, entonces, como una sola frase le ha llevado muchas sesiones de terapia. Sí. Y también de quién viene la frase, ¿no? Porque lo que son las violencias sexuales son abusos de poder. Las figuras en los juzgados son figuras que suponen también una autoridad, que esas mismas figuras te vuelvan a repetir o te instauren o te continúen un discurso que ya se te ha alimentado a través de la agresión. El impacto que tiene es heavy. Y que además, como tú decías antes, le has puesto su vida a esta persona, es decir, al sistema judicial. Tú cuando denuncias una situación y sobre todo tan cercana como algún familiar, es decir, tú estás poniendo casi parte de tu vida, ¿no? Porque sobre todo cuando se trata de menores, pues habrá medidas de custodia, habrá medidas, etcétera. Entonces, le estás dando una importancia a ese espacio que todo lo que te diga tendrá un impacto. Sí, totalmente. Es simplemente a veces algo que también muchas veces se considera como leve, como una orden de protección, ¿no? Te puede cambiar la vida a bien o cambiártela a mal. Claro. Y ese poder,
tiene que pasar por manos de personas que tengan una perspectiva de género, de infancia, de saber lo que está pasando ahí. Y sobre todo la importancia de cómo transmitirlo, porque yo a veces, evidentemente no todo lo jurídico, no, hay decisiones que nos pueden gustar y hay decisiones que no nos pueden gustar, pero con un buen trato y las cosas bien argumentadas, la sensación es distinta a veces, ¿no? Porque no es lo mismo que te deniegan una orden, pero que cuando te lo resuelvan te expliquen por qué jurídicamente te están denegando esa orden, ¿no? Y luego tú tomes las decisiones que tengas que tomar, por recurrirlo y tal. Y puedes no estar de acuerdo, evidentemente, pero otra cosa pues es los tratos que a veces vemos, las resoluciones que vemos, yo creo que con mucha dejadez muchas veces, sin argumentar, con cosas equivocadas. Sí, sí, totalmente. Yo he leído alguna resolución que me hierve la sangre también por la forma de Bueno, es que se explicar creen que las cosas y de exponer las cosas. Creo que se creen que no nos lo leemos o algo, porque en muchas ocasiones pienso, se creen que la víctima no se lee esto, porque tienes que leer a veces cosas muy feas, mal escritas incluso, ¿no? Y dices, ostras, es algo muy serio, yo estoy poniendo mi vida, ¿no?, en este sistema y encuentras que muchos fallos. Sí, totalmente. Totalmente. Y también hay alguna diferencia jurídica también dentro de cuando es un familiar o en este caso padre o madre con tema de custodia, tema de tutelas, ¿cómo influye ahí? Sí, aquí claro, cuando se trata de un familiar y sobre todo muy cercano, como puede ser el padre o el tutor, ¿no?, o quien estuviera a cargo de este menor, sí que se puede producir un cambio en las medidas que hay. Entonces, cuando ha habido el divorcio, pues seguramente, ¿no?, en este caso, pues si el agresor ha sido el padre, pues la madre gestionará, ¿no?, en un procedimiento judicial qué tipo de medidas para alejar a esta persona. Y cuando se trate de un familiar sí que puede haber alguna orden de alejamiento o comunicación, sobre todo si haya un riesgo, ¿no?, de que realmente se puedan encontrar o él pueda buscar su cercanía, pero sobre todo cuando se da en el ámbito del tutor o del padre, pues sí que tiene que haber alguna medida al respecto del régimen de visitas. Entonces lo que se pide es o bien suspender las visitas que tendrá con este progenitor o bien el punto de encuentro, ¿no?, que es una respuesta intermedia que tiene el sistema judicial de que haya visitas con el padre mientras esté en estudio el procedimiento judicial, pero que se haga bajo un sistema supervisado y en un punto de encuentro. Vale, vale. Hemos hablado un poquito del proceso legal, un poco cuando hablamos de infancia, ¿no? ¿Cómo es el proceso de denunciar una agresión sexual que se ha producido en la infancia, pero pones la denuncia en la adultez? El proceso es cierto que cambia un poquito, sobre todo al inicio, sobre todo por el tema médico y todo esto, ¿no? Que no entraría tanto en este circuito porque seguramente ya ha pasado mucho tiempo, entonces no tenemos que pasar por esta parte. Sí que es cierto que lo primero que se tiene que ver y tener en consideración para ver si se puede denunciar es el tema de la prescripción. El plazo de la prescripción, la prescripción ocurre cuando ha pasado cierto tiempo. El Código Penal nos dice que tenemos unos plazos máximos para poner una denuncia. Y cuando se han producido, ¿no?, pues un determinado plazo, pues la persona que quiere denunciar no puede poner la denuncia. La puede poner, pero no pasará nada, ¿no? Es decir, no habrá procedimiento judicial. Entonces, siempre y cuando estemos dentro de estos plazos, que al final esto sí que lo tienen que estudiar pues personas, ¿no?, que trabajan en el derecho penal porque tiene unos plazos distintos en cada tipo de delito. Si no ha pasado este plazo, pues se puede interponer la denuncia y que haya un procedimiento judicial. Sí que es cierto que normalmente nos encontraremos con un procedimiento judicial que cuestione un poquito más la situación. ¿Por qué? Porque nos cuestionarán por qué has puesto la denuncia tan tarde, que es una pregunta que nos encontramos de forma habitual en estos casos. También con un poco de formación y de esa la podríamos evitar. Se podría evitar. Totalmente. Y nos encontraremos también que, como ha pasado más tiempo, puede ser que haya recuerdos que tengamos un poquito más olvidados y que por lo tanto no tengamos un relato tan lineal como lo hubiéramos tenido si fueran unos hechos recientes. Que también pasa muchas veces con niños o niñas, evidentemente, porque tenemos relatos, ¿no?, un poco distintos a los que tendríamos en los adultos. Y por lo tanto, son situaciones que en el sistema judicial
vemos que se cuestionan de forma un poquito más brusca que si hubieran sido hechos recientes. Pues eso, por los motivos de por qué denuncias más tarde, ahora qué es lo que te ha hecho denunciar. No entienden, ¿no?, que con el paso del tiempo quieras poner una denuncia con algo que ha pasado hace tanto tiempo. Claro, como normalmente no habrá lesiones, ¿no?, ni habrá probablemente pues igual alguna situación, pues mensajes, o no habrá, ¿no?, algo con lo que puedas corroborar de forma más reciente, pues también se cuestionará porque igual tienes menos pruebas. Entonces, bueno, son caminos un poquito más difíciles. Vale. Al respecto de las pruebas, intentan cuestionarlo más, pero bueno, afortunadamente ahora también hay cada vez más gente que lo hace y también cada vez más situaciones que sí que se están juzgando sin cuestionar, ¿no? Pero bueno, Sí, todavía cuesta. vale. Y en este caso, ¿qué se consideran pruebas para estas situaciones? ¿El testimonio de la persona es una prueba o tal? Desde mi completo desconocimiento también, un poco por Sí. la parte legal, te pregunto. En cuanto a las pruebas, claro, son delitos muy complicados. Son delitos muy complicados porque normalmente ocurren en una intimidad que no hay nadie. Entonces, no hay, al final, en los procedimientos judiciales de estas situaciones no tenemos ni testigos presenciales, ni en general tenemos vídeos ni nada, ¿no?, que hayan grabado esta situación. Por lo tanto, se hace más complejo porque está pasando en una intimidad. Entonces, lo que exige el procedimiento judicial es que, en primer lugar, la versión de la persona denunciante, del menor, sea muy verosímil. Eso significa que no tenga fisuras, que todo lo que explique, ¿no?, sea plenamente coherente, creíble, que encaje con lo que explicarán también los otros testigos de referencia. Entonces, bueno, buscan una declaración perfecta, que muchas veces sabemos que no existe, pero es lo que busca el sistema judicial. Entonces busca en primer lugar una declaración muy, muy contundente y en segundo lugar lo que busca es una corroboración periférica. ¿Y qué significa? Al final, pues testigos de referencia que hubieran podido notar alguna cosa, que hubieran podido detectar alguna sintomatología al respecto, ¿no?, que se pudiera cuadrar con este tema. Testigos pues que hubieran podido incluso apreciar alguna cosa. Si hay algunos mensajes, porque ahora al final con el tema digital, ¿no?, pues si hay algún reconocimiento en algunos mensajes, se ha dejado algo por escrito que sea válido, pues también nos va bien. Evidentemente también informes pues psicológicos, informes médicos, si había de aquella época cuando había pasado alguna cosa, o aunque sea posteriori, pues también informes médicos, psicológicos de carácter social, que puedan hacer intuir un poquito esta situación. Todo esto en general es lo más relevante y lo que tiene en cuenta. Vale. Me es súper curioso tener esta conversación, además contigo, desde el punto de vista, ¿no?, más jurídico, porque algo que sí que he hablado en otros episodios del podcast y que hemos compartido con otras supervivientes, ¿no?, es que parece que esta necesidad del relato perfecto y de toda esta estructura se empapa también en otros aspectos, ¿no?, en el aspecto psicológico, en el aspecto de poder contar lo que te ha pasado, aunque sea fuera de un espacio jurídico, ¿no? Las personas que hemos sufrido este ASI, pues sentimos que, a no ser que nuestro testimonio, nuestros recuerdos, nuestro tal, sea completamente perfecto y encaje, ¿no?, no es válido o no nos van a creer o lo que sea, ¿no? Y con diferentes personas que han venido aquí hemos visto que es un poco una difusión, ¿no?, de este aspecto más jurídico o judicial, ¿no?, de esto. Sí, yo creo que, claro, al final el terreno jurídico, que muchas veces el terreno jurídico se ha comido, ¿no?, la parte de la sociedad. Lo hemos visto con otros debates de la ley de libertad sexual, etcétera, ¿no?, que es como que no todo es lo jurídico. Evidentemente es muy importante y sobre todo pues hay muchas personas que se han protegido con lo jurídico y eso está ahí, pero claro, hay muchos más aspectos, ¿no?, desde la parte social, y yo creo que es súper importante que cuando una víctima interpone algún tipo de denuncia, pues eso, tenga pues entidades como la vuestra que puedan ¿no?, encontrar pues lo que no están encontrando dentro del sistema Una red de judicial, apoyo, precisamente. sí. Una red de apoyo, una red que entienda, una red que sepa cómo tratar estos temas y cómo sentirse acompañados, porque es muy frío el sistema judicial. Sí. Estamos ya más o menos en la hora. Sí que te quería recuperar una preguntita que no te he hecho al principio y así la uso un poco como cierre, ¿vale? Y es ¿qué te lleva a colaborar con Àngels Blau?
Pues bueno, yo la verdad que os conocí un poquito, yo creo que a la desesperada, sin saber que no había muchos centros que se dedicaban a esto, ¿no? Y a este tipo de acompañamiento. Entonces celebré profundamente vuestra creación. Y yo creo que lo que me lleva precisamente es eso, el ver cada día gente, al final no me gusta mucho la palabra desamparada, ¿no? Porque es un poquito fea y todo, pero bueno, gente verdaderamente desprotegida, sin acompañamiento, sin entender nada, sin ser comprendida. Una vulnerabilidad que al final sale de... Sí, y al final viene un poco bueno, una parte como, bueno, de una parte que te frustra mucho del sistema y que bueno, que yo por desgracia pues me lo veo cada día, pues era un poquito sentir que no, que hay otros espacios que sí que están acompañando bien, que sí que están ayudando realmente bien a las víctimas, ¿no? Que sufren algún tipo de ASI. Y fue esto que yo creo que sentir que sí que había una esperanza de que ayudarais a estas personas. Vale. Pues muchas gracias por haber venido, Nada, Sonia. vosotros. Si quieres comentar dónde te pueden encontrar o dónde pueden encontrar Némesis o lo que sea, porque sí que muchas veces, a veces también es difícil encontrar, pues cuando están pasando esto o están escuchando esto, una abogada o un abogado que se pueda adaptar. Si quieres decir dónde te pueden encontrar. Yo os diría que ojalá encontréis Ángel Blau siempre y que evidentemente, bueno, que buscando mi nombre o así, pues aparecería seguramente la web de Némesis, que es donde yo trabajo, mi despacho, pero que bueno, que o a través de Ángel Blau o quien sea, pues encantada de ayudaros y que gracias por invitarme. Vale, perfecto. Pues muchas gracias otra vez por haber venido y a todas las personas que nos estén escuchando. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.